Saludos a todos y a todas y bienvenidos nuevamente a nuestra clase de estadísticas aplicadas a los asuntos públicos. En esta reunión voy a aprovechar para aclarar dudas que ustedes tenían y que me estaban escribiendo, así que no voy a visitar la presentación completa, simplemente voy a tocar unos puntos particulares en vista de que hubo una reunión el martes, pero no logramos encontrarnos en el salón virtual y no quiero que ustedes se queden esperando a que tengan acceso a esta información. En este caso, pues, por si acaso en alguna futura ocasión ocurre, sepan que dentro de Blackboard está el salón virtual. Ustedes hacen clic y va a aparecer un enlace a una reunión donde ustedes pueden seleccionar para conectarse a esa reunión. La reunión del martes, pues, estaba pautada para las 7 de la noche. Estuve conectado como hasta las 7:15 y no se conectó nadie. Quizás hubo alguna persona que se conectó posteriormente. De todas maneras, usted sepa que cuando entra a Blackboard, Virtual Classroom o salón virtual, ahí entra a Blackboard Collaborate y va a haber un enlace que usted le hace clic y entra entonces a ese salón virtual. Bueno, vamos a aprovechar entonces ahora para explicar unas cositas, un poquito de housekeeping para que ustedes no se me pierdan. Lo primero, esta unidad se enfoca en medidas de tendencia central. Ya nosotros hablamos sobre conceptos introductorios de estadística. Esa fue la primera semana. Hablamos sobre las gráficas y las maneras en las que podemos resumir información utilizando gráficas o tablas. Eso fue la segunda semana, segunda unidad, perdón. En esta ocasión estamos hablando de las medidas de tendencia central. Lo que estamos buscando son herramientas que nos permiten establecer cuál es ese centro alrededor del cual gravitan nuestros datos. No se olviden de un detalle. Nosotros recopilamos datos para poder analizar y validar algún argumento que estamos haciendo. Si estamos haciendo estadística descriptiva, pues para describir una población. Si estamos haciendo estadística inferencial, pues para hacer predicciones o para hacer inferencias sobre algún tema que estamos estudiando. ¿Okay? Entonces, cuando yo recopilo datos que, digamos, yo entrevisté a 100 personas, yo recopilé pues edad, el sexo, la estatura, el municipio de procedencia, dónde estudiaron, qué estudiaron, cuántos hijos tienen, esos son datos. ¿Okay? Cada una de esos datos pues se convierten en variables, características que tienen la capacidad de cambiar o de variar. Entonces, digamos que yo recopilé la edad de todas las 100 personas, pero yo quiero saber, pues, no necesariamente quiero saber cuál es la edad de cada uno individualmente, porque no es el detalle que quiero obtener, sino que quiero decir, bueno, pero todas esas 100 personas, más o menos, ¿qué edad tienen? ¿Cuál sería, digamos, my best guess? Si tuviera que adivinar, ¿cuál sería esa edad más cercana a la realidad? Bueno, pues utilizamos medidas de tendencia central porque la estadística nos da esa herramienta. Nos da una herramienta para poder conocer, pues, cuál es el centro. Por eso, medida de tendencia central. ¿Cuál es el centro hacia el cual tienden esas medidas, esas puntuaciones? ¿Cuál es ese centro? Entonces, hablamos del promedio, hablamos de la mediana, hablamos de la moda. Por si acaso, si usted lee promedio y media son la misma cosa. El promedio y la media son la misma cosa. La media y la mediana son dos cosas totalmente distintas. ¿Okay? Así que el promedio es como cuando usted va a la escuela y usted dice, Missy o Mister, ¿qué promedio yo llevo en esta clase? Para calcular el promedio, si usted no se acuerda, pues yo le explico. El promedio nosotros lo calculamos sumando las notas que usted ha obtenido en los exámenes y dividiendo esa suma entre la cantidad de exámenes. O sea que si te dieron 5 exámenes y en todos sacaste 100, pues sería 100 más 100 más 100 más 100 más 100, serían 500. 500 dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, que fueron los exámenes que te dieron. Pues 500 dividido entre 5, tu promedio es 100. Lo mismo ocurre si fuera 90, 95, 98, 97, 93. Pues tú sumas 90, 95, 97, 98 y 93 y esa suma la divides entre 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí sacas tu promedio. Esa es la media.
Cuando hablamos de la moda, estamos hablando de ese número que más se repite. Cuando tú tienes un arreglo ordenado, cuando tú tienes una cantidad de números que están organizadas de menor a mayor, tú empiezas a verificar qué número se repitió más veces. Ahora, ¿qué pasa? Si de repente yo tengo dos números que se repiten la misma cantidad de veces, pues yo tengo una distribución bimodal. Hay dos modas, no hay una. O sea que, por ejemplo, si yo tengo una lista de números 1, 1, 5, 7, 7, 8, pues tengo 1, 1, 5, 7, 7, 8. El 1 se repite dos veces, el 5 una sola vez, el 7 se repite dos veces, el 8 una sola vez. Pues entonces la moda sería 1 y 7. Las dos, hay que incluirlos los dos, porque es el número que más se repite y en esa distribución el 1 se repitió dos veces y el 7 se repitió dos veces. Pues tengo dos modas. Es una distribución bimodal. Pueden haber distribuciones trimodales, pueden haber distribuciones unimodales que tengan una sola moda. Pero la moda siempre va a ser el número que se repita la mayor cantidad de veces. La mediana, que es el que nos queda, y sé que por ahí vino la pregunta de alguno de ustedes, la mediana no es otra cosa que el número del medio. Fíjese, imagínense que nosotros tenemos a tres hermanos. Tenemos a Juan, a María y a Luis. Juan es el mayor, María es la del medio, Luis es el chiquito. La mediana, ¿por qué usted le dice, no, esta es mi hermana mediana, mi hermana del medio? Pues porque eso es la mediana, es el valor que se encuentra en el medio de una distribución. No es la edad de Juana, no, es el valor que se encuentra en el medio. Por ejemplo, si yo tengo 1, 5, 7, la mediana es 5. 100, 110, 120, la mediana es 110. ¿Por qué? Porque 110 es el valor del medio, el valor que está en el medio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que yo les incluí una fórmula que les permite a ustedes calcular la mediana. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, en vez de tres números, porque aquí es fácil, yo digo la mediana, el que está en el medio, 5 números, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Pues el del medio es este, tengo 2 para acá y 2 para acá, pues el del medio es este. Así es fácil, cuando tenemos números impares, siempre va a haber uno que está en el medio. Pero ¿qué pasa si mi lista de números es par? Tengo 4 números, tengo 6 números. ¿Qué pasa si es par? En el caso de 4, pues no hay uno en el medio, porque es 1, 2, 3, 4, pues no encuentro un valor en el medio. Pues, ¿qué yo hago? Bien sencillo, sumo este más este y lo divido entre 2. Y ahí calculo la mediana, ese es el valor del medio. ¿Okay? Voy a sumar los dos que están en el mismo medio, los dos los voy a sumar sus valores y los voy a dividir entre 2. En otras palabras, si tengo 4, 8, 10, 12, están en ese orden, 4, 8, 10, 12, pues voy a sumar 8 y 10, que son los que están en el medio. 8 y 10 es 18, dividido entre 2, la mediana es 9. Así de sencillo. Entonces, cuando calculo rango, ¿qué hago con el rango? Bien sencillo. Yo tengo los números ordenados de menor a mayor. El rango son los números organizados. No se olvide, los tengo que organizar de menor a mayor. Lo mismo pasa con la mediana. La mediana yo tengo que organizarla de menor a mayor para poderlo identificar. El rango organizo de menor a mayor y agarro el número mayor y les resto el número menor. En otras palabras, tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el número mayor? 5. ¿Cuál es el número menor? Pues 1. ¿Cómo calculo el rango? 5 menos 1
el número mayor 5 menos el número menor 1, pues 5 menos 1 es 4. El rango es 4. Así nosotros trabajamos entonces el cálculo del rango. ¿Ok? Entonces, así trabajamos las medidas de tendencia central. Déjeme ver si hay alguna otra cosa que yo quiera o que entienda que deba discutirle para que ustedes pues la puedan repasar o aclarar. Importante, cuando hablamos de medidas de variación, ya no estamos hablando de medidas de tendencia central, nos salimos de la tendencia central, estamos hablando de las medidas de variación. Yo lo que quiero ver es cuánto varían los datos. Por ejemplo, déjeme ver si yo voy a hacer esto. Yo pregunté a 100 personas su edad y yo hice una pequeña grafiquita con las edades. Y yo lo que hice fue que puse un puntito donde está la edad de cada persona. Y se lo voy a enseñar ahora. Fíjese que en este dibujito, que yo creo que usted lo puede ver ahí, en este dibujito que casi se veía, pero ahora no se ve, ahora, muy bien, los puntitos están bien dispersos. Bien dispersos. Eso lo que quiere decir es que hay mucha variación. La edad es muy variada. Tengo gente de 1 año, de 3 años, de 5 años, de 100 años, de 98 años, de 75 años. Hay mucha variación. Cuando los puntitos están cerca, yo hice la edad, pregunté edad a 100 personas y lo grafiqué. Y los puntitos entonces están bien cerca. Si se fijan, están todos en el mismo medio. Eso lo que quiere decir es que hay poca variación. La mayoría de las personas a quienes yo entrevisté, o sea, las personas que yo entrevisté, tienen una edad muy similar. No hay mucha variación. Entonces, cuando hablamos de la variación, de lo que estamos hablando es los datos, qué tanto varían, qué tan regados o qué tan juntitos están. Cuando yo pienso en la edad máxima y la edad mínima, yo le pregunté la edad a las 100 personas y de las edades que me dieron, calculo pues cuál es la edad máxima de la gente que yo entrevisté y cuál es la edad mínima. La máxima, 98. La mínima, 1. ¿Hay variación? Claro, es una variación bastante grande. Otro grupo de 100 personas, la máxima, 45. La mínima, 43. ¿Hay variación? No. El que menos tiene 43 y el que más tiene 45 de las 100 personas. Así que todos están por ahí entre 43, 44, 45, 43, 44, 45, 43, 44, 45. Pues hay poca variación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me permite comprender la varianza. Los datos se distancian, o sea, varían mucho unos de los otros o están bien juntitos y no varían mucho unos de los otros. Eso es lo que yo miro cuando miro la varianza. Entonces, cuando hablo de desviación estándar, y esto un poquito, lo más que me interesa es que usted, más que aprenda a computarlo, es que aprenda a explicarlo. ¿Okay? Cuando hablamos de varianza, nuevamente variación. Hay mucha variación, hay poca variación. Piensen en esto. Piensa en la gente de tu familia. Todo el mundo, para poner un ejemplo, todo el mundo es de la misma religión, pues hay poca variación. Hay gente de religiones distintas, pues hay más variación. La varianza es un concepto que puede ser relativo. ¿Relativo a qué? Pues a lo que estamos estudiando. Porque si hay solamente, por ejemplo, si hay solamente 3 religiones en el mundo, pues obviamente no hay mucha oportunidad para variar. Pero si hay 100 religiones en el mundo y cada persona tiene una distinta, pues hay mucha variación. ¿Ok? Así que en eso es que tenemos que mirarlo. Los datos que recopilé, analizo los datos, miro, las personas que entrevisté tienen edades cercanas, 43, 44, 45, pues hay poca variación. ¿Por qué? Porque si lo comparo al otro grupo, que las 100 personas tenía gente de 1 año y hasta gente de 100,
Pues entonces, comparado con ese, en ese segundo hay mucha variación. En este primero hay poca variación. ¿Ok? Eso es varianza, la variación. Ahora, cuando yo hablo de desviación estándar, yo estoy queriendo comparar. Vamos a entender esto. Cuando yo hablo de desviación estándar, yo estoy buscando comparar una puntuación con respecto a su promedio. En otras palabras, dimos un examen. Y cada uno tiene una puntuación. Cada uno sacó su puntuación. Pero la puntuación cruda, 98, 75, 93, 48, 84, la puntuación cruda no me dice mucho. 84 es mejor que 83. Bueno, sí, pero es distinto. Realmente una persona que sacó 83 sacó una puntuación estadísticamente diferente a 84. No sé. Pues yo quiero usar las desviaciones estándar para comparar. Porque ¿qué me hace la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar coge una puntuación cruda, el 84, el 85, el 98, el 44, el 93, el 78, coge esa puntuación cruda y la convierte en un valor estándar que me permite comparar uno con el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, 84 convertido o estandarizado puede ser 1.8. 85, 1.801. Y tú dices, bueno, pues no hay mucha diferencia, porque entre 1.8 y 1.801 realmente estamos hablando de virtualmente lo mismo. Ahora, ¿hay diferencia entre un 85 y un 97? Pues lo estandarizo, desviación estándar. Utilizo la fórmula para calcular entonces un valor estandarizado y me dice que 85 es 1.801 y 97 es 2.74. Y tú dices, bueno, 1.801 está aquí, a una desviación estándar. 1.8 desviaciones estándar. El 97 está a 2.7 desviaciones estándar de la media. Todo esto se compara con la media. El promedio está aquí. El 84 está a 1.8 desviaciones estándar por encima de la media o del promedio. El 97 está a 2.7, pues está más lejos del promedio, está más por encima del promedio. Así que cuando comparo el 85, que está a 1.8 desviaciones estándar del promedio, con el 97, que está a 2.7 desviaciones estándar por encima del promedio, pues ahí sí yo puedo decir hay una diferencia significativa. Eso es lo que me permite hacer la desviación estándar. Me permite estandarizar puntuaciones crudas para poderlas comparar. La puntuación de Juan, que sacó 84, está a una desviación. Calculamos un promedio. Este es el promedio. La puntuación de Juan está una desviación estándar por encima del promedio. Contra eso es bueno. Porque estar por encima del promedio en un examen, que era el ejemplo que estábamos colocando, pues es bueno. Pero la puntuación de María estaba a 2.7 desviaciones estándar por encima. Así que una desviación estándar es bueno, pero 2 y pico desviaciones estándar por encima del promedio es una puntuación más alta en este examen. Así que pues, María está mejor. 3 desviaciones estándar por encima del promedio es súper superior. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes se fijan en esa curvita que yo les he colocado en la pantalla, si ustedes se fijan, en el centro de la curva tenemos más personas porque esto es lo que nosotros llamamos la curva normal. Es una curva normal. La curva normal o la teoría de la curva normal, esto ya es unidad 4 y lo va a ver en la próxima presentación, no en esta, pero en la unidad 4 usted va a ver que la curva normal
Incluso me parece que hay una aquí, mírela aquí, perfectamente. Nos habla de las desviaciones estándar. La curva normal tiene en el centro, fíjese que la curva normal nos da un espacio debajo de la curva. En el centro cabe más gente, en los extremos cabe menos gente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a medida nos vamos moviendo del centro hacia los extremos, la probabilidad de estar ahí es mucho más pequeña. Vamos a pensarlo de esta forma. Vamos a hablar en coeficiente intelectual. El IQ. Cuando te hacen pruebas de IQ, pues esto es bien sencillo. Esto se ubica en una curva normal. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la gente está en una inteligencia promedio, aquí, en el mismo centro. La mayoría de la gente se ubica aquí, en una inteligencia promedio, en el mismo centro. Esta está la media y la mayoría de la gente, si se fijan, aquí está la torre alta, pues la mayoría de la gente está acá arriba. A medida nos vamos moviendo hacia el extremo, un IQ bien bajito o un IQ bien alto, entonces el espacio se va haciendo más pequeño. Lo que quiere decir es que a medida nos vamos moviendo hacia el extremo, la cantidad de gente o la probabilidad de estar nosotros en este extremo es menor. La probabilidad de que yo caiga en este extremo ultra superior, 3 desviaciones estándar por encima del promedio, es menor que 2 desviaciones estándar o que una desviación estándar. ¿Ok? Eso básicamente es lo que me dice la curva normal. Me acomoda el espacio. A ver si. Déjenme ver si me permite borrar. Ahí está. Fíjense que lo que hace la curva normal me dice el grueso de la gente está alrededor del promedio. La mayoría de la gente está alrededor del promedio. Por eso es que hablamos de, bueno, yo salí promedio, salí ni bien ni mal, salí promedio. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está en el promedio aquí, alrededor de ese valor de lo que llamamos de la media. Por eso ven que la torrecita es más alta, porque la probabilidad de que una persona cualquiera caiga en un valor promedio es más alta de que caiga en un valor extremo. Acá, que es un extremo, o acá, que es el extremo más bajo. La probabilidad de que, nuevamente, considerando una curva normal, la probabilidad de que usted se ubique en el extremo más bajo o en el extremo más alto es más pequeña. Para preguntarle, ¿cuántos Einsteins usted conoce? Muy poco, si alguno, probablemente a nadie. ¿Ok? Pues eso lo que quiere decir es que inteligencia superlativa es poco probable. Inteligencia extremadamente alta, no todo el mundo la tiene. Inteligencia promedio, están, pues, la gran mayoría de las personas. Inteligencia supremamente baja, muy pocas personas la tienen. Por eso ven que la curva va agrandándose en el medio y disminuyéndose en los extremos. Eso es lo que presenta la teoría de la curva normal. Si se fijan, el 68, según la teoría de la curva normal, el 68% de las personas se ubican alrededor de ese valor promedio, se ubican dentro de una desviación estándar alrededor del promedio. ¿Ok? Eso lo que nos quiere decir a nosotros es lo siguiente. Este es el valor promedio. Esta raya que está aquí es el valor promedio.
Esto aquí es una desviación estándar. Si se fijan, miren la línea ahí. Esta es una desviación estándar por debajo y esto que está aquí es una desviación estándar por encima. Pues el 68% de la gente está ubicada dentro de este cuadro a una desviación estándar. Ahora, si sumamos la gente que está a 2 desviaciones estándar más los que están en una desviación estándar, que es toda esta gente que está aquí, pues tenemos el 95% de la población. Y si nos vamos a 3 desviaciones estándar, pues tenemos prácticamente a todo el mundo, desde acá abajo hasta acá abajo, contando a todo el mundo aquí dentro, pues tenemos prácticamente el 100% de la población. Eso es lo que dice la teoría de la curva normal. ¿Ok? Y eso está en la próxima unidad. De igual forma, en la próxima unidad, usted va a encontrar coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es una medida estadística que utilizamos para ver si hay mucha relación entre dos variables o poca relación entre dos variables. Por ejemplo, yo quiero evaluar si la cantidad de horas de estudio está relacionada con la ejecutoria en un examen. Mientras yo digo, bueno, pues, mientras más estudia la gente, mejor sale. Esa es mi teoría, esa es mi hipótesis. Mientras más estudia la gente, mejor sale. ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a evaluarlo. Y yo utilizo una evaluación de Pearson's R. Una evaluación de coeficiente de correlación. ¿Ok? Entonces, ese coeficiente de correlación, cuando yo analizo las dos variables, horas de estudio, ejecutoria en el examen, yo eso se lo pregunto a 100 personas. Le pregunto a 100 personas cuántas horas de esto estudiaste, cómo saliste, cuántas horas estudiaste, cómo saliste, cuántas horas estudiaste, cómo saliste. Las comparo utilizando la fórmula de coeficiente de correlación o de Pearson's R y me va a salir un numerito. Ese número nunca va a ser más de 1. O sea, el coeficiente de correlación va a ser 0.8, 0.87, 0.5, 0.1, 0, pero no va a ser menos de 0 ni va a ser más de 1. Así que siempre va a ser un decimal. 0.01, 0.1, 0.2, 0.25, 0.29, 0.50, 0.99, pero nunca va a ser 1. Mientras más se acerca a 1, más fuerte es la relación. Mientras más se acerca al 0, más débil es la relación. O sea, un punto 1 está bastante cerca del 0. Un punto 9 está bastante cerca del 1. Así que un coeficiente de correlación de 0.98 es una correlación bien fuerte. Un coeficiente de correlación de 0.12 pues es débil. Es una correlación bien débil. Así que cuando yo hago mi análisis, yo entrevisté a 100 personas y les pregunté cuántas horas tú estudiaste, qué nota tú sacaste. Y se lo pregunté a las 100 y tengo esos datos. Hago el cruce con el análisis de coeficiente de correlación, calculo el coeficiente y me dice, bueno, la correlación entre horas de estudio y ejecutoria en el examen es de 0.93. Pues 0.93 está bien cerca al 1. Lo que quiere decir es que la relación entre esas dos variables es bien fuerte. El signo es importante también. Positivo 0.93 o negativo 0.93. Si es positivo 0.93, me dice que hay una relación directa entre esas dos variables. Cuando una aumenta, la otra aumenta. Cuando una disminuye, la otra disminuye. En otras palabras, si yo tengo un positivo 0.93,
Entonces lo que quiero decir es que a medida aumentan las horas de estudios, aumenta la calificación. Si tengo negativo 0.93, quiere decir que a medida aumentan las horas de estudio, disminuye la calificación. ¿Okay? Pero en este caso sacamos positivo 0.93. Pues a medida aumentan las horas de estudio, aumenta la calificación y la relación es fuerte, porque está bien cerca de 1. Así que las dos cosas hay que interpretarlas, el signo y el coeficiente. Si la relación es positiva, ambos se mueven en la misma dirección. Cuando uno sube, el otro sube. Cuando uno baja, el otro baja. Si la relación es negativa, la relación entonces es inversa. Cuando uno sube, el otro baja. Cuando uno baja, el otro sube. Esos son los coeficientes de correlación. Así que ustedes, por favor, repasen los datos, estudien la presentación, me dejan saber cualquier duda que ustedes tengan. Y aquí pues, esta semana recuerden, hay que entregar todas las tareas. Por favor, asegúrense de que han hecho todas las tareas, de que revisaron los contenidos y demás. Y cualquier dudita me la dejan saber, pero las tareas hay que entregarlas esta semana porque la semana que viene yo tengo que entregar calificaciones. Vale, pues mucho éxito.